estudiantes de la Universidad César Vallejo del curso Cátedra Vallejo. En esta oportunidad presentaremos el documental de la obra El Tungsteno, de nuestro querido autor peruano César Vallejo. Somos el grupo número 2 y los integrantes son los siguientes. Empezaremos dando a conocer aspectos biográficos del autor de la obra. Iniciaremos el video dando a conocer parte de la vida del escritor César Abraham Vallejo Mendoza. Según el autor Julio Ortega, en su libro La escritura del devenir, César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco en el año 1892, un 16 de marzo. Sus padres, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, era un hombre capaz de resolver conflictos que se suscitaban por los pobladores, además de ser el único sustento del hogar. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, fue una mujer dedicada a su hogar, así como también a la crianza de sus hijos. Vallejo instruye sus estudios primarios en la Escuela Municipal y en el Centro Escolar número 271. Posteriormente, en el año 1905, tras culminar con laureles sus estudios primarios, se dirigió a la escuela de la ciudad de Huamachuco para continuar con sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco hasta el año 1909, donde se caracterizó por ser un alumno aplicado, rimaba con gran facilidad y gustaba deliberar sobre temas filosóficos. Sus estudios universitarios los realiza en la Universidad Nacional de Trujillo, donde se apasiona por la Facultad de Filosofía y Letras. Asimismo se graduó en el año 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana, proporcionando luces de lo que sería su inclinación poética años más tarde. En 1920 estuvo involucrado en un problema y fue llevado injustamente a la cárcel, donde permaneció 112 días preso. Tras una existencia llena de angustia en nuestro país, toma la decisión de partir al extranjero. Fue así como llegó a la ciudad de París, donde conoció a su esposa Georgette, quien residía en la edificación frente a la suya, que luego de ello se convertiría en uno de sus grandes pilares de su existencia. Vallejo murió a los 46 años de edad, un 15 de abril de 1938, para ser exacto, un Viernes Santos acompañado de lluvia en París. Origen de la obra. Según el autor Roberto Reyes, El Tungsteno es una obra que se desarrolla en el siglo XX, publicada en España en 1931 por la editorial Zenit. Es una novela proletaria. Aborda temas sociales y políticos. En esa época, Vallejo integró al Partido Comunista Español. En esa circunstancia es que surge la escritura del Tungsteno. Se dice que Vallejo escribió esta novela rápidamente, en 3 semanas, guiado por una motivación política y también porque era una forma de subsistir en España, donde se desempeñaba en la labor periodística y la publicación de libros. El nombre de esta obra fue inspirado en el mineral tungsteno, que se extraía de las minas de Quivilca para ser enviado a Estados Unidos para la elaboración de armas, porque se estaba preparando para la Primera Guerra Mundial. Su conocimiento respecto al medio minero y andino le sirve para relatar a los personajes y dramatizar los acontecimientos de la narración. La obra consta de 3 capítulos. En el primero se presentan a los principales personajes en su entorno físico y social, y se avisoran los posibles conflictos. En el segundo se desarrollan los enfrentamientos de clase y sus consecuencias de despojo.
muerte y degradación de las condiciones humanas de los explotados. El tercero, muy breve, ofrece el desenlace de los procesos iniciados en las páginas anteriores y termina con un sugerido mensaje de redención social a través de una metáfora. En el primer capítulo de la novela, los hechos suceden en Quivilca, departamento del Cusco. Comienza con la descripción de una tras otra avalancha de indios que salen del Colca y de lugares de circulación rumbo a las minas. La apacible vida del pueblo se convirtió en una alterada y bulliciosa ciudad. La economía creció rápidamente, al igual que los movimientos mercantiles. Los Soras sirvieron inicialmente como guía a la empresa Manning Society en aquel lugar desconocido. Los peones tuvieron grandes esfuerzos para adaptarse a la vida de un clima extremadamente frío y a la labor en las minas. Además, hubo muchas interrupciones de trabajo por falta de herramientas y no por hambre e intemperie de los trabajadores. Los obreros insultaban a los Soras diciéndoles indios brutos. Poco a poco los Soras fueron cediendo inocentemente todo lo que poseían. El que más provecho le sacó a la inocencia de los Soras fue el comerciante José Marino, quien en una oportunidad les dio una garrafa azul, flores rojas, a cambio de un terreno de ocas, aprovechando que estaban seducidos por lo que se vendía en el bazar. Se produce la violación del amante de José Marino, una jovencita llamada Graciela, conocida como La Rosada, a quien la mandó traer engañándola que quería despedirse porque se iba a Colca. Al llegar al bazar, le dio un trago llamado tabacazo, con el que perdió el conocimiento para luego ser ultrajada por Mr. Tai y Weiss, el comisario Baldassari, el cajero Machuca, el ingeniero Rubio, el profesor Zavala y José Marino, en ese orden de rango socioeconómico. Graciela muere y no tuvo justicia a pesar de los reclamos de sus hermanas, demostrando el abuso de esas autoridades. En el segundo capítulo de la novela, los hermanos Marino, José y Mateo, quienes eran los que proporcionaban la mano de obra necesaria para las minas y además tenían la exclusividad en la oferta de mercaderías para la población, fueron aliados con el subprefecto Luna en la búsqueda de conscriptos para el ejército. Los indios Isidoro Yepes y Braulio Conchucos fueron apresados y llevados a Colca e introducidos a la Junta Conscriptora Militar. La población, al verlos amoratados, callados, abatidos, casi en agonía, se enardecieron y decidieron protestar. Braulio Conchucos muere por la golpiza que le habían propinado los gendarmes. El valeroso Servando Huanca tiene el coraje de protestar para que se respeten los derechos de las personas. La protesta causó un inmenso enfrentamiento entre los pobladores y la gendarmería. El pueblo desarmado trató de defenderse con piedras. Cayeron muchos muertos y heridos. Los mandatarios locales responsabilizaban al pueblo, en especial a los indígenas, los cuales fueron capturados y encarcelados. De ellos eligieron a 20, los más sumisos e ignorantes, para ser enviados por la madrugada a Quivilca para que trabajen en las minas. En el tercer y último capítulo de la novela se mencionan controversias políticas entre Servando Huanca y el agrimensor Leonidas Benítez.
El herrero Huanca pronostica un conflicto global donde infames explotadores serán derrocados y los indígenas de muchos lugares serán liberados. Leonidas Benítez muestra desde un inicio su convicción respecto a los intelectuales que deberían asumir el poder, pero también estos tendrían que servir a la clase trabajadora. Según Iván Rodríguez, en el artículo El Tuxteno, como novela antiimperialista, refiere que la obra El Tuxteno está basada en la coyuntura social, política y económica que han generado situaciones que reclaman la igualdad, inclusión y justicia social. La problemática resalta temas como la lucha de clases, los intereses y poder de grupos, todo ello plasmado estéticamente en esta impactante obra proletaria. César Vallejo buscó transmitir el sentir del poblador de antaño, buscando concientizar a fin de minimizar los abusos causados por la discriminación social. Buenas noches. En el marco del desarrollo del documental titulado El Tuxteno, procederemos a entrevistar a un profesional a fin de conocer su punto de vista de esta excelente obra. En esta ocasión tenemos a una invitada especial, la doctora en Derecho Betsy Jaime. Doctora, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Betsy Jaime Ramírez, abogada de profesión y egresada de la Universidad César Vallejo. Laboro en el sector público actualmente y tengo más de 6 años de experiencia profesional en el sector. Doctora, conversábamos acerca de la obra y llegábamos al punto de que la obra está basada en la discriminación. Doctora, ¿qué opina usted acerca de la discriminación laboral en el Perú? La discriminación laboral viene desde hace muchos años. Difícilmente ha sido imposible quitarla, ¿no?, dentro de nuestro marco cultural y legal también, porque el Estado, si bien ha desarrollado denodados esfuerzos por tratar de buscar el mayor beneficio posible para los trabajadores, lamentablemente ni con el liderazgo de los sindicatos se ha podido destrabar esa brecha.